Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema reacciones químicas y en particular el apartado ácidos y bases. La primera referencia que tenemos de ácidos y bases se debe a Rudolf Boyle. No plantea realmente una teoría, sino una descripción fenomenológica, una descripción del comportamiento químico de ácidos y de bases. Los ácidos reaccionan con ciertos metales, como el zinc, el magnesio, el aluminio, y producen hidrógeno, se desprende hidrógeno. Además, reaccionan con carbonatos y desprenden CO2, producen efervescencia. Además, tienen sabor ácido, agrio. Es un sabor que, en el caso de determinados ácidos, como el sulfúrico, como el clorhídrico, no vamos a probar porque sería peligroso. Y sin embargo, en determinados otros sí estamos habituados a hacerlo de forma muy frecuente. Por ejemplo, en el ácido cítrico, cuando hablamos de naranjas, limones, los cítricos. O ácido acético, cuando nos planteamos, por ejemplo, probar una ensalada a la cual agregamos unas gotas de vinagre. El sabor ácido del vinagre se lo proporciona precisamente el ácido acético. Hay ciertas sustancias que llamamos indicadores. Llamamos indicadores porque nos indican si ciertas otras son ácidos o bases. Son sustancias que tienen un color diferente cuando se enfrentan a un ácido y cuando se enfrentan a una base. Por ejemplo, el tornasol, la fenolftaleína, son de este tipo de sustancias. Cuando el tornasol se enfrenta a un ácido, su color es rojo. Ya veremos que ante una base el color va a ser diferente, por eso son indicadores. La fenolftaleína es una sustancia que frente a un ácido es incolora y ya veremos que frente a una base cambia de color, adopta otra tonalidad diferente. Luego aparecen dos propiedades que son comunes cuando hablamos de ácidos y de bases. Los ácidos reaccionan con las bases y neutralizan sus propiedades. Veremos que las bases hacen lo propio con los ácidos. Y además, sus disoluciones, las disoluciones de los ácidos, conducen la corriente eléctrica, lo cual nos indica que estas sustancias en disolución tienen comportamiento iónico. Recuerda que la corriente eléctrica se conduce cuando hay partículas cargadas que se pueden mover. Por tanto, estamos hablando de iones en la disolución que se pueden mover. Cuando nos vamos en busca de la descripción de las bases, Boyle establece que las bases son estas sustancias que son capaces de precipitar ciertas sales como por ejemplo las de magnesio. Además, reaccionan con las grasas produciendo jabones. La reacción característica de una grasa con jabón es lo que se denomina la saponificación, la producción de jabón, saponificación. Tienen sabor amargo y frente a indicadores tienen un color, como puedes observar, diferente de los ácidos. Si antes decíamos que el ácido coloreaba el tornasol de color rojo, ahora las bases lo van a colorear con tonalidad azul. Y mientras que la fenolftaleína en medio ácido era incolora, ahora en medio alcalino, en medio básico, va a ser rosa, que dependiendo de la concentración de la base, incluso puede ser un rosa muy intenso. Y además, como hemos dicho, tenemos esas dos propiedades comunes según las cuales ácidos y bases se neutralizan mutuamente. Los ácidos decíamos que se neutralizaban con las bases y las bases se neutralizan a su vez con los ácidos. Y también, de igual modo que ocurría con los ácidos, las bases presentan un comportamiento iónico en la disolución. Las disoluciones de las bases también conducen la corriente eléctrica, lo cual quiere decir que tanto ácidos como bases en disolución producen iones, tienen comportamiento iónico. Como puedes ver, esto es una descripción del comportamiento. Lo que hace Boyle no es explicar lo que ocurre, sino describir lo que ocurre. Si queremos una explicación de lo que realmente ocurre, de por qué estas propiedades se producen, tenemos que ir en busca de lo que representa realmente la primera teoría ácido-base, que se debe a Svante Arrhenius. Arrhenius atribuye el carácter ácido a la presencia de iones H+. Dice que los ácidos son las sustancias que en disolución acuosa
liberan, producen iones H+. Por ejemplo, HCl, conocemos de la formulación y nomenclatura que se llama ácido clorhídrico, es un ácido, y tal como puedes observar, al añadirlo en agua se rompe, se disocia, de manera que el cloro se queda con el par compartido, con el electrón que originalmente era suyo y el que también era del hidrógeno, con lo cual adquiere una carga negativa, y el hidrógeno se queda como ion H+. Ten en cuenta que el ion H+ es un protón, dado que si al hidrógeno le sacas el electrón, lo que queda es el protón del núcleo. Si añadimos HCl en agua, lo que va a ocurrir es que se va a disociar y produce por una parte el ion cloruro, que representamos en verde con carga negativa, y por otra parte el ion H+, el protón, que representamos en blanco. Observa cómo gráficamente esta sería la situación. Tenemos HCl, lo agregamos en agua y por una parte tenemos el ion H+, y por otra parte tenemos el ion Cl-. Puede ocurrir que el ácido sea lo que llamamos un ácido diprótico, dos protones, diprótico, como por ejemplo el ácido sulfúrico. Cuando agregamos ácido sulfúrico en agua, se liberan dos protones. Fíjate cómo lo escribimos. No escribimos H2, sino que escribimos dos iones H+. Y por otra parte, el ion sulfato. Si recuerdas de nomenclatura y formulación, recuerda que el ion asociado al ácido que termina en ico, sulfúrico, se llama sulfato. El ion cambia la terminación ico del ácido por ato en la sal. En el caso de las bases, Arrhenius plantea que estas son sustancias que en disolución acuosa liberan iones OH-, es decir, la responsabilidad del carácter alcalino radica en el ion OH-. Un ejemplo típico de una base es el hidróxido sódico. Los hidróxidos van a tener este comportamiento en disolución, liberan el ion OH-. Observa cómo, una vez liberado el ion H-, nos queda el catión sodio+. En nuestro gráfico vamos a añadir NaOH y observa cómo se disocia y por una parte tenemos el catión sodio+, y por otra parte se va a formar el anión OH-. De igual modo que en los ácidos podía ocurrir que un ácido nos proporcionase dos iones H+, en el caso de las bases también puede ocurrir que una base nos proporciona dos iones OH-. Por ejemplo, el hidróxido cálcico. Observa cómo formulamos la ecuación de disociación. Por una parte se libera el ion calcio, calcio 2+, recuerda que el calcio está en el grupo 2 y por tanto se ioniza perdiendo dos electrones, igual que el sodio se ionizaba perdiendo un electrón porque estaba en el grupo 1, es el único electrón que tenía en la capa de valencia. En el caso del calcio, como tiene dos electrones en la capa de valencia, se ioniza perdiendo esos dos electrones y por tanto adquiriendo carga positiva de valor +2. Vamos a estudiar las reacciones de neutralización. Ten presente que decíamos que los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos. Recuerda que el carácter ácido viene definido por el ion H+. El carácter alcalino es responsabilidad del ion OH-. Cuando mezclamos un ácido con una base, lo que observamos es la disociación de ambos, con lo cual se produciría esta situación. Se rompe HCl, liberando H+, Cl-, se rompe también NaOH, liberando el ion sodio+ y el ion OH-, y ahora a continuación se va a producir una reestructuración. Esta reestructuración es tal que, como puedes observar, tenías dos especies positivas y dos especies negativas. El ion H+ bailaba con el ion cloruro. El ion Na+, sodio+, bailaba con el ion OH-. Vamos a originar una reacción de doble desplazamiento, de intercambio, de manera que H+, que neutralizaba su carga con el cloruro, ahora la va a neutralizar con el ion OH-. Y el ion cloruro, que neutralizaba su carga con H+, ahora la va a neutralizar con el sodio. Por tanto,
se va a formar cloruro sódico como resultado de la interacción de cloro con sodio y por otra parte se va a formar agua como consecuencia de la interacción del H+ con el OH-. Con lo cual tenemos esta situación. HCl más NaOH, por una parte va a generar NaCl, ten en cuenta que el ion sodio más y el ion cloruro permanecerán en la disolución, se trata de un compuesto iónico soluble y por tanto aparece el ion cloruro con carga negativa en la disolución, el ion sodio con carga positiva también en la disolución y como consecuencia de la unión de H+ y OH- se va a formar agua. En general, un ácido y una base va a producir una sal que si es soluble permanecerá en la disolución y agua. Esta es la estructura genérica de una reacción de neutralización. Un ácido más una base produce una sal y agua. Como hemos dicho, se trata de una reacción de doble desplazamiento o intercambio. El anión que acompaña al ion H+, que es el ion cloruro, se combina con el catión que acompaña al OH- y esos dos iones forman la sal. Y por otra parte, el ion H+ y el ion OH- forman el agua. Esto es realmente lo importante de la reacción de neutralización. Son los dos elementos protagonistas de la reacción de neutralización. Por una parte, el ion H+, y por otra parte el ion OH-. Un H+ reacciona con un OH- y produce agua. Observa cómo desaparece el ion H+, desaparece también el ion OH-, con lo cual el carácter ácido, responsabilidad de H+, desaparecerá y el carácter alcalino, que era responsabilidad del OH-, también va a desaparecer. De esta manera, hablamos de que las propiedades del ácido y de la base se van a neutralizar mutuamente cuando los mezclemos en las proporciones adecuadas. Se formará a partir de un H+ y un OH- una molécula de agua. Vamos a plantear una serie de reacciones de neutralización para analizar cómo se pueden escribir adecuadamente las ecuaciones químicas correspondientes. La primera es la que hemos mencionado. HCl y NaOH se neutralizarán mutuamente dando lugar a NaCl y agua. Una reacción de neutralización es una reacción de doble desplazamiento. El anión que acompaña al hidrógeno se va con el catión que acompaña al OH. Produce la sal, que si es soluble permanecerá en la disolución, y el ion H+ y el ion OH- producirán agua. Observa este otro ejemplo. Un ácido monoprótico, un solo protón, HCl, y una base que nos proporciona dos iones OH-. Ten en cuenta que si reacciona el ácido con la base, produce una sal, que es el resultado de que en nuestro ejemplo el calcio acompañe al ion cloruro y el H+ acompañará al OH-. Ten en cuenta que cuando se combina el calcio con el cloro, el calcio opera con carga +2, mientras que el cloruro opera con carga -1. Por tanto, necesitamos dos iones cloruro para compensar la carga del calcio. Ten en cuenta que vemos qué ion opera en el ácido y qué ion opera en la base. Fíjate que el cloro tiene carga -1 porque está enfrentado a un hidrógeno que es +1, mientras que el calcio tiene carga +2 porque está enfrentado a dos grupos OH y cada uno de ellos tiene carga -1. Por tanto, necesito dos cloros para neutralizar la carga de un calcio. Y ahora ten presente que 2 moles de cloruro deben proceder de la reacción de 2 moles de HCl, con lo cual ajustamos añadiendo el coeficiente estequiométrico 2. Y finalmente, si un H+ reacciona con un OH- y produce un agua, 2H+, porque tenemos 2 moles de HCl, 2H+, reaccionarán con 2 OH- y producirán 2 moles de agua. Con lo cual, nuestra ecuación de neutralización estaría ajustada. Veamos un tercer ejemplo. En este caso,
vamos a elegir un ácido diprótico, 2 protones, 2 iones H+, frente a una base que solo aporta un ion OH-. La sustancia que se origina saldrá de la combinación del sodio más ion con carga +1, porque está enfrentado a un OH con carga -1, y a un sulfato que tiene carga -2. Por tanto, para neutralizar la carga -2 del sulfato, voy a tener que considerar 2 iones sodio más, con lo cual la fórmula del sulfato sódico será Na2SO4. Por supuesto, se forma esa sal y se forma agua. A continuación, ten en cuenta que si tenemos que obtener 2 moles de sodio, deben reaccionar 2 moles de hidróxido sódico. Recuerda que no se pueden tocar los subíndices porque la sustancia es hidróxido sódico. Por tanto, si deben reaccionar 2 moles de hidróxido sódico, añadiremos el coeficiente estequiométrico 2. Pero ten en cuenta también que estamos diciendo que el ácido sulfúrico proporciona 2 protones. Y al trabajar con 2 moles de hidróxido sódico, generaremos 2 moles de OH-. De modo que 2 moles de H+ y 2 moles de OH- producirán 2 moles de agua. Y nuestra ecuación, como puedes ver, estaría ajustada. Finalmente, vamos a contemplar la posibilidad de que un ácido con 2 protones diprótico reaccione con una base con 2 OH-. Con lo cual ahora el calcio tiene carga +2 y el sulfato tiene carga -2. Con lo cual la sal que se forma es sulfato cálcico CaSO4. Y además, por supuesto, se formará agua. Ten en cuenta que si nuestro ácido nos proporciona 2 iones H+, y nuestra base nos proporciona 2 iones OH-, si un H+ reacciona con un OH- para producir un agua, 2 H+ reaccionarán con 2 OH- y producirán 2 aguas. Con lo cual este es el procedimiento para escribir adecuadamente y para ajustar las ecuaciones de neutralización ácido-base. Observa que la esencia, como hemos dicho, sería esto. Un H+ reacciona con un OH- para producir un agua. Un mol de H+ reacciona con un mol de OH- para producir un mol de agua. Por tanto, debe reaccionar el mismo número de moles de H+, 1, que de OH-, 1, en este caso 2 de H+, con 2 de OH-, en este caso también 2 de H+, con 2 de OH-, y de igual modo, en el último caso, 2 H+ con 2 OH-. En estos tres últimos casos, cuando reaccionan 2 H+ con 2 OH-, se produce en los tres casos 2 moléculas de agua. Cuando reacciona un solo H+ con un solo OH-, produce una única molécula de agua. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.